seguir con Secuencia Mágica del Éxito, que es tan importante estar en este sistema de crecimiento, en esta metodología. Y en programas pasados habíamos platicado cómo lograr una reunión exitosa, cómo dar una plática. Ya al momento de la plática no más es cuidar todo el entorno, sino al momento de la plática la importancia incluso hasta de la conexión con nosotros mismos, como el autocontrol, el autoconocimiento, e ir cubriendo unos pasos tan importantes a la hora que estamos dando la plática, ¿no? Y deseamos algo como hacer soñar a las personas, hacer una conciencia, explicar bien tu negocio, explicar bien los productos, hacer un cierre afiliatorio, que eso es importante, de cómo vamos a cerrar nuestra plática. Y viene algo bien interesante. A veces damos la plática y ya, como que ya cumplimos, ya di la plática, ya invité, ya prospecté, ya di la plática, ya cuidé todo. Y es importante dar un seguimiento. Tú realmente haces un seguimiento. Yo creo que esto es en toda la vida, ¿eh? Dicen, lo importante es mantenerse. ¿Y cómo nos vamos a mantener? Pues precisamente, paso número 1, un seguimiento correcto y oportuno. Pues para ayudarme a platicar sobre este tema tengo a mi lado, él es médico, pero también tiene un diplomado en Network Marketing, o sea, sabe bastante del tema de redes, es un networker profesional, es director de INAR, que eso es importante, y es nuestro querido doctor Pedro Alonso Rubalcaba. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. ¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Pues bienvenido, Pedro, buenos días. Y bueno, ya yo creo, Pedro, lo que les decía, ¿no? Siempre vemos cómo dar una correcta charla salud-negocio. Tú nos platicabas incluso de aspectos que eran, o tips que hay que cuidar, hasta ambientales a la hora de dar la plática. Pero también necesitamos dar un seguimiento, ¿no? Como todo en la vida. Así es, veíamos la semana pasada con el doctor Ricardo todos esos procesos por lo cual, o tips de recomendaciones para hacer una plática, un plan de negocios efectivo, ¿no? Y porque normalmente siempre decimos, bueno, se organiza, se deja todo listo y das la plática. O sea, es muy ambiguo y dices, está bien, das la plática, das el plan, pero aún esa plática, aún ese plan lleva un protocolo o tienes que cuidar ciertos aspectos pues para que sea 100% efectiva. Fíjate bien, Gaby, que normalmente los planes de negocio son más informativos que auspiciatorios. No sé si te hayas dado cuenta de esto. Porque queremos dar mucha información. Así es. Y está bien porque, bueno, esa es una característica muy propia de Bio4, que pues tenemos un respaldo que la verdad pocas empresas lo tienen, por no decir que casi ninguna. Hay mucha información, hay muchos protocolos, etcétera, ¿no? O sea, es infinito el mundo de información que hay detrás o el respaldo que hay detrás de Bio. Entonces, nosotros como distribuidores pues queremos transmitir, pasar, ¿no? Heredar toda esa información porque, bueno, pues es algo que manejamos con mucho orgullo, que colgamos, pero vemos que esa información la debemos de pasar en el siguiente paso, precisamente en el que comentas, que es en el seguimiento, ¿ok? En ese plan de negocios, en esa charla, tiene que ser más enfocado a inscribirte, a auspiciarte, ¿ok? Al convencerte, al manifestarte qué es Bio, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Y ahora sí, en el seguimiento es donde vas a pasarle a ese downline, vas a pasarle toda esa información, todos esos tips, inclusive situaciones en las cuales puede caer que, bueno, le vas a ahorrar ese proceso, ¿no? Y para ver cómo hacerlo, cómo no hacerlo, qué está bien o qué no está tan bien, pues tenemos que entender que de entrada, conocer que solamente hay dos caminos, Gaby. O sea, cuando tú das un plan de negocios, haces un cierre, solamente tienes dos caminos. El que si tú me invitas a mí, yo solamente hay dos formas de contestarte. Si yo te digo, ok, me interesa, firmamos, lo hacemos. O si yo te digo, ¿sabes qué? Pues, tendré muchas maneras de decírtelo, pero la verdad es que se resume en que pues
ahorita no me interesa o no quiero firmar. Entonces, entender que solamente tenemos esos dos caminos. Y ahora, ¿qué hago cuando estoy enfrente de esas situaciones? Porque nosotros nos preparamos mucho desde la parte de la proyección, de la planeación, desde el por qué, el para qué, cuáles son mis objetivos, cuál es mi misión, cuáles son mis metas, cómo lo voy a desarrollar. Total, son puntos que siempre los tenemos muy definidos, pero la verdad es que siendo bien sinceros y ya en la práctica, en el campo, pensamos que nuestra labor se termina, mi labor como distribuidor, como networker, termina en el momento que yo te doy el plan de negocio, yo te hago la invitación, y si tú me dices que sí o me dices que no, bueno, son dos escenarios que yo tengo contemplados como posibles, pero hasta ahí llegó mi labor, ¿no? Exacto, creemos que hasta ahí se Creemos acaba. que hasta ahí. O sea, si tú me dices, ok, lo hacemos, me interesa, bueno, como pasamos mucha información, pues ya te dije como en mi sistema de pagos, ya te hablé de INAR, ya te hablé de Pure Lab, ya tienes todas las armas, pues bueno, ahora es tu labor, ¿no? De empezar a desarrollarte. Y la verdad es que no, la verdad es que después de eso yo, como persona que te estoy invitando, no nomás tengo una gran responsabilidad en guiarte, y hay pasos más allá que yo tengo que cuidar, y no nomás me debo de quedar en el plan de negocio. O viceversa, el otro caso, que si tú me dices, ¿sabes qué? Pues ahorita pero no me interesa porque tengo otros proyectos, etcétera, y yo te digo, ok, bueno, no te preocupes, hasta ahí. La verdad es que inclusive en esa situación también hay un plan de un seguimiento efectivo que yo puedo hacer para, bueno, eficientar mi trabajo, ¿no? Claro, y luego esta parte que dices, Pedro, de los cierres y los planes que son más, de repente más informativos, y hay que estar enfocados hacia esa parte de afiliación. Como bien dices, hay mucha información y es buenísima de bio, pero ¿qué crees? La persona que tienes enfrente tiene que darse cuenta que ella necesita estar ahí. Necesita estar en bio, necesita inscribirse, que lo que tú le estás planteando, el negocio, la oportunidad de negocio, la oportunidad de salud, la oportunidad de patrimonio, la oportunidad de crecimiento personal y empresarial, ella lo necesita, porque podemos decir, ¡ay, qué padre! Pero tiene que haber, como bien dices, Pedro, ese clic, porque realmente sí es cierto, solamente tenemos dos escenarios, que me diga que sí o que me diga que no. Y en ambos, esto me llama la atención, necesitamos un seguimiento, porque a veces cuando dicen que no, Pedro, como que da miedito volver a abordar y llevar un seguimiento. Y dices, no, pues ya me dijo que no. Así es. La verdad es que estamos, por raro que pueda sonar, estamos, la verdad, mucho más preparados para una respuesta negativa que una positiva. O sea, yo te aseguro que a la mayoría de los networkers tú le preguntas, oye, ¿tú qué haces cuando tu prospecto das un plan de negocio y te dice que no? Hay infinidad de técnicas, pero la verdad a lo que quiero llegar es que estamos muy preparados para esa respuesta. Y tal vez te digo, ¿sabes qué? Está bien, no te presiono, pero te dejo esta información, chécalo tú con más tranquilidad, con un enfoque diferente, y paso la próxima semana o en 2 días por mi material de apoyo. Y luego tú pasas por tu material de apoyo y la verdad es que es otra oportunidad de cierre, ¿no? Tienes una oportunidad de volver a lanzar la pregunta y tal vez ahí la respuesta cambie, etcétera. Hay muchas formas y técnicas que nosotros sabemos cómo actuar cuando la respuesta pues es negativa, ¿ok? Tal vez insistimos un poquito, etcétera. Pero la verdad, algo que vemos que muchas veces no lo hacemos es cuando la gente nos dice que sí firma, que sí quiere comenzar en el proyecto, y hasta ahí, bueno, pues comienza, ¿no? Empiézale. Empiézale. La verdad es que nosotros tenemos que hacer todo un trabajo, de hecho tal vez hasta aquí solamente vaya el 50% de nuestra labor efectiva, con un prospecto que en este caso ya va a dejar de ser prospecto para hacer tu downline. Entonces tú tienes que trabajar con él, ¿no? Y tienes que hacer un seguimiento de que si yo te firmo a ti, Gaby, yo tengo de 24 a 48 horas para hacer un seguimiento efectivo, ¿no? Nos dice nuestro manual de secuencia mágica del éxito que
que es como todo, ¿no? Que es como si tú, ¿por qué te bañas todos los días, no? Porque bueno, te vuelves a ensuciar, aunque te bañaste y hagas un muy buen aseo, pues al cabo de un día o dos, no sé cuánto tiempo dure sin bañarte, hay que volverse a bañar porque pues te ensuciaste, ¿no? ¿Y por qué comes todos los días y 3 veces al día? Bueno, porque hay que relevar esa energía. Ah, bueno, nuestro manual nos dice que cuando llega un plan de negocio, tú te puedes emocionar muchísimo, aparte que tomas tu decisión, tener un estado de ánimo muy grande y decir, voy a romper diamante en un mes, ¿no? Está bien, pero recuerda que esa energía también se cae. Entonces, por eso mi labor como offline de ti es yo dar un seguimiento eficiente, para que tu emoción no baje, y segundo, que lo hagas de buena manera, porque tú puedes tener la emoción del mundo y puedes tener las ganas del mundo y entrar con toda la energía posible, pero estar haciendo cosas no adecuadas. Acuérdate que un punto también es eficientar tu tiempo. Perfecto. No nomás hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Hablando de esta parte de seguimiento, Pedro, yo sé que es muy extenso, ¿no? Y se vienen muchas dudas y nos mostrabas estos 2 escenarios que cuando nos dicen que sí, cuando nos dicen que no. Y me llama la atención esto que nos mencionan, ¿no? Estamos, sí es cierto, más preparados para el no, o a veces le tenemos mucho miedo al no, y tampoco hay que tenerle miedo al no, porque a veces también tenemos 2 escenarios, o le echamos más ganas o nos desanimamos. Entonces también no es para desanimarse si llega a haber una respuesta negativa. Yo creo que eso es importante, ¿no? Así es. De hecho, bueno, acuérdate que haciendo un retroceso un poquito, hablando de los prospectos, acuérdate que tenemos nuestro mercado frío y nuestro mercado caliente. Así es. Y decimos que bueno, el networker realmente hace sus cheques grandes en el mercado frío, y el mercado caliente, más que para ser realmente un grupo importante, sirve para forjarte. Pero ¿por qué te forja? Porque el mercado caliente casi siempre se va a basar de nos. De hecho, se dice que uno aprende más de los no que de los sí. Así es. De hecho, busca los no para tener sí. O sea, cada no que tú te topes, velo que era necesario para tener eso sí. Recuérdanos poquito, para quien no esté muy familiarizado con el término de mercado frío, mercado caliente, o quien ya se le olvidó, sí, o quien no vio ese programa, recordarnos un poquito qué es mercado. Los tipos frío. De mercado. Ajá. Bueno, nuestros tipos de mercado, decimos frío y caliente. El caliente son todos tus conocidos, amigos, familiares, todo tu entorno social o familiar que tú puedes llegar a tener. Obviamente, por eso se dice que tú te forjas con el mercado caliente, porque como hay un vínculo de amistad o de familia, también hay un poquito de pérdida de credibilidad de tu persona y de tu desarrollo. Entonces, normalmente esa gente te va a decir, oye, que mira, que traigo un negocio bueno, y tú, o sea... Ajá, tú el chapulín, el me chaparrito. vienes a hablar a mí de biofísica, o sea, no, ¿verdad? Yo que te conozco de toda la vida, que nunca has hecho nada. Que reprobabas en la primaria. Exacto. Pues no tiene esa credibilidad, pero precisamente esos no son necesarios, porque se dice que eso te va a forjar, porque por otro lado dices, bueno, si ahí ese mercado no es el que me va a hacer a mí realmente mi red de distribución importante, no es el que me va a dar esos ingresos impactantes, pues ¿qué hacemos con ese mercado? Es elemental y es muy importante que tú pases por ese mercado, que te enfrentes a esos no, literal, a esa práctica, porque por otro lado, si tú te vas directo en tu mercado frío, que realmente ahí es donde está ese crecimiento masivo y ese potencial de expansión, y tú llegas sin una experiencia y haciendo malas cosas, también se dice que tú puedes llegar a quemar un mercado, o a un prospecto. Así es. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que nosotros hicimos alguna invitación y bueno, el mismo prospecto, ¿sabes qué? Pues por alguna u otra circunstancia no quiso formar parte de la organización en ese momento, y tú después lo ves en la red, pasan tal vez años, meses o un tiempo, y luego los ves, y luego no nomás los ves haciendo las cosas, los ves con entusiasmo, los ves con resultados, y dices, oye, pues no, que las redes no eran para él, oye, no que él no tenía el potencial o el tiempo o todos los argumentos que normalmente ponemos cuando no queremos hacer las cosas.
Bueno, es que tal vez la persona que lo invitó en esta ocasión realmente supo hacer las cosas, supo hacer una reunión, supo hacer desde una prospectación, desde una reunión, desde un cierre básico y sobre todo el tema que estamos tocando ahorita, supo hacer un seguimiento. Exacto. Y ya lo veremos después, supo hacer un coacheo. Y entonces esa persona, ahí sí, entonces ahí es donde dices, oye, ¿hasta qué punto realmente hay gente que no es para esto, hay gente que no le gusta esto o que no sabe? ¿O hasta qué punto es que todos los aspectos o procesos que hemos venido mencionando no se han hecho de la manera adecuada y que cuando se hacen de una manera correcta, vienen los resultados? Exactamente. Esto, ahorita que hablabas, Pedro, de eso, precisamente eso venía a mi mente. De repente, el llevar bien la guía, hacer una buena lista, catalogar bien a tu prospecto, llevar bien, como bien dices, todos los pasos, va haciendo que ese porcentaje de nos se reduzca, ¿no? Aunque es una persona que a lo mejor venía con otra idea, si tú haces bien las cosas, vas puliendo tu plan, vas puliendo cómo prospectas, vas puliendo, esa misma persona cambia de opinión, puedes cambiarle la respuesta, pero solamente es practicando e ir puliendo todos los pasos anteriores. Por eso ahorita que hablabas de la práctica con el mercado caliente y el llevar esta buena metodología va a evitar que de repente pues veas a la persona en otra línea y digas, chin, ese era mío, ¿por qué no firmó conmigo? Pues revisa precisamente qué tanto practicas y qué técnica le estás metiendo ahí, si realmente estás siguiendo todos los pasos. Todavía yo sé que hay mucho del tema de si nos dicen que no, pero bueno, hay que perderle el miedo, hay que pulir la técnica, y entre más la pulas, pues bueno, menos nos vas a tener. Con la práctica vas a ir agarrando ese colmillito, y aunque sea el no, también es importante dar un seguimiento, no dejar a la persona, bueno, ya me dijo que no y pues ya. No es Así es, hablábamos hace un momento, David, es importante llegar a una línea de equilibrio. Y es que, híjole, es muy delgada la línea divisoria, por así decir, porque por un lado eso es un hecho que hay gente que no va a ser su momento y que siempre tú en algún espacio de ti tiene que llegar a ese grado de conciencia de decir, hay que insistir, inclusive, ¿por qué no? Hay circunstancias, si así lo requieren, que hay que apretar un poquito, pero que tu estado de conciencia siempre sepa y tenga una opción, que hay gente que simple y sencillamente ni es su momento, ni es la forma, ni es el giro, porque también lo hay, Claro. Hay gente que no son para las redes, o que tal vez en este momento no es su mejor opción. Claro. Pero por otro lado, mira, yo veo en todos los seminarios, en las convenciones, siempre que pasan, ahorita estaba viendo historias de éxito, cuando tengo la oportunidad de platicar con los grandes líderes, con los diamantes de Bio 4, difícilmente, por no decir yo no he escuchado uno solo, que diga, yo cuando escuché, o cuando me dieron mi plan, mi invitación, yo dije, sí, voy a ser diamante, y desde el momento que me lo enseñaron, yo decidí hacerlo y sabía que iba a ser algo grande. Todos coinciden en algo. No sé si te has fijado que siempre te dicen, yo la verdad me invitó fulanito tal y yo ni le hacía caso, lo juzgaba de loco, me insistió, no tienes una idea. Es más, hasta me invitó y luego me dejaba y luego, o sea, pasaron muchas circunstancias, hasta me enfadó, como tú dices. Y al final de cuentas algo pasa y terminan siendo los líderes ahorita que traen carros, que traen un BMW a la puerta, que se cambió de casa, que tiene ingresos altísimos, ya ni siquiera voy a decir mensuales, quincenales. Entonces, ¿qué pasa? Pues es muy común que hay que hacer una insistencia y que muchas veces de un no, con un buen seguimiento, después de ese no, tal vez viene otro no, y tal vez viene otro no, y después viene el sí. Siempre hay una rendija. Así es. Siempre hay una rendija porque todos tenemos, y yo creo, Pedro, que como dicen, ¿no? y si somos muy atentos, me encanta este tip. Por eso es importante ir a nuestros eventos, porque hay que observar, no nomás ir a escuchar y así ya. No. Ir a escuchar, a observar y a digerir esa información. Y en esas historias de éxito es cierto. No, es raro quien te dice, no, escuché el plan y luego. Hay quien te dice, me esperé,
pero me di cuenta en la parte de salud, o me di cuenta en la parte de negocio, o me di cuenta en la parte de crecimiento personal, porque todos tenemos una necesidad de algo. La cosa es hacer ese clic y darme cuenta que eso que necesito está ahí. Así es. ¿Sí? Y que como dices, Pedro, a lo mejor no es a la primera. Exactamente, tuve a la gente que ha tenido éxito en el rubro que tú gustes, desde el mundo de la ciencia, del mundo de la literatura, la música, la investigación, etcétera, el que tú gustes poner, y siempre la gente que ha trascendido de manera importante siempre fue en un momento sin mayor importancia, y tomaron una decisión, tuvieron una idea y a raíz de eso la trabajaron, y bueno, vienen estos resultados tan impresionantes, ¿no? Entonces, tal vez son los casos de muchos de ustedes que en algún momento tomaron esa decisión, en algún momento que pues tal vez no sea tan relevante o importante, o tal vez es una persona que todavía no está expuesta a esa situación y que un día, por alguna circunstancia, Gaby le había dado muchas vueltas, por alguna circunstancia, ¿sabes qué? Por aquí. Y tomas esa decisión y ves esa opción y la generas. Y de ahí te agarras, y siempre hay una rendija, y siempre hay muchas maneras, no de equivocarse, muchas maneras de aprender a cómo no hacer las cosas, pero estás aprendiendo a cómo no hacerlas, para llegar al punto de cómo sí hacerlas y repetirlo todas las veces que tú quieras. Pedro, ya vimos muchas condiciones de cuando pues nos dicen que no. Pero también, ¿qué onda cuando nos dicen que sí? Porque a veces nada más, bueno, pues ahí está tu número, órale, chambéale, ¿no? Pero tampoco es así, porque aunque ya te dijeron que sí, también necesitamos un seguimiento oportuno para que esa persona se mantenga y se desarrolle óptimamente en el negocio, ¿no? Y es importante, lo primero. Así es. Y, bueno, un punto aquí que la gente, si tú que nos estás viendo seguramente te pasó, es muy normal que tú digas, bueno, yo lo voy a empezar a hacer, pero hasta que yo sepa, ¿no? O sea, sí. Tú dices, tú como offline, tú le tienes que decir, está bien, pero tú de esa tarde de café o reunión en casa, si te dice que sí, ahí ya debes de sacar, tú debes de salir de ahí con una fecha para una próxima cita. Ya sea de que vean o un prospecto o para dar una capacitación, que en lo particular yo creo que la capacitación debe de ser paralela a la formación de tu negocio. A todo el mundo nos decimos, ¿sabes qué? Me gusta, lo voy a hacer, pero primero me voy a preparar. O sea, primero voy a tener que leer mucho, voy a tener que ver videos, me voy a capacitar. Y una vez que esté capacitado, bueno, pues hago mi lista, bueno, todo los pasos que hemos venido mencionando, pero la verdad es que tú puedes aprender haciendo, pues. O sea, si tú me auspicias el día de hoy, tal vez ahí mismo me enseñas, hacemos una lista, hacemos una prospectación y yo voy a aprender a dar un plan de negocio ya con un invitado. Y tú me dices, ¿sabes qué? Está bien, te enseño, te voy a apoyar, te voy a seguir, la voy a dar junto contigo, pero no te voy a decir cómo se hace haciéndolo. Y claro, ya con invitados, ya de manera, y tú vas a tener que aprender haciendo tu negocio, porque por otro lado, Gaby, cuando veíamos los no, decíamos que son importantes, pero una línea de equilibrio. Los sí también son importantes. El ser humano inclusive está programado a que sí, aprende los no, saca el carácter en los no, pero también necesitamos a veces sentir un sí, ¿no? Sentir una respuesta aprobatoria, pues para que nos den esas ganas y volver a hacer esa relación de energía positiva, porque si estamos no, y no, y no, y no, y fracaso, llega un momento en que tú dices, ¿sabes qué? Pues no, ¿no? Claro. Es importante también ver un resultado para decir, ah, mira, es como la persona que está haciendo una dieta, por ejemplo, y tiene toda la información de qué hacer y cómo hacerlo y el por qué hacerlo, y tiene la convicción que ese es el método adecuado. Pero si él llega y se sube a la báscula y no nomás no baja, sube de peso, ¿qué pasa? Pues viene un desánimo automático y dices, no, ¿sabes qué? Pues no, yo no sé hacer dieta, esto no es para mí. Entonces en el negocio es lo mismo, es importante que conozcas cuáles son los procesos, por qué situaciones vamos a pasar,
pero también que venga una relevación de corriente positiva y que veas un resultado de lo que estás haciendo, ¿no? Y que digas, ah, mira. Claro, y que tú como offline, en tu seguimiento también vas a ayudar a que esa persona, ese auspiciado tuyo, reduzca esa tasa o vaya aprendiendo y reduzca esa tasa de nos, porque Así también es. no lo vas a dejar solito, ¿no? Y eso me encanta. Te enseño cómo se da un plan, cómo se hace una reunión, ya con tu invitado. O sea, ya estás trabajando su línea, sí, para que precisamente tú que tienes más experiencia, al principio, bueno, le ayudes con esos sís y que él vaya aprendiendo ya sobre sus invitados, porque no hay tiempo que perder, digo, si lo vas a aprender a hacer, lo vas a hacer en el campo y es ahí con el invitado, en la reunión, y ese seguimiento tan importante para que tú puedas guiar y se vaya duplicando realmente una metodología correcta y de verdad que se reduce la tasa de los nos y cambias bastante los resultados. Así es. Mira, yo no me quiero ir hoy sin platicar un poquito algo que yo lo he visto mucho. Inclusive en mi caso, yo me trato así como de informarme mucho, ver grandes coaches, o sea, hacer las cosas muy bien, me exijo mucho, pero luego de repente soy muy analítico a la vez y luego veo gente que tiene un gran resultado y no tiene esa capacitación y no es una persona con mucha experiencia en redes o con una gran habilidad, no sé, en venta, en manejo de grupos, en oratoria, etcétera, todos los parámetros que para nosotros son necesarios para este tipo de negocio. Y yo veo gente que muchas veces no cubre ni uno solo de estos y tiene resultados. Entonces, ¿a qué voy? Cuando hablamos, por ejemplo, de biofísica, decimos que muchas veces la salud es más simple de lo que pensamos y los mismos sistemas nos han ido haciendo caminos más difíciles, más abstractos. Y yo creo que en el network marketing y en los negocios pasa algo muy similar. Hay que haber una preparación, voy de acuerdo, pero muchas veces es más simple de lo que nosotros mismos, deja tú los sistemas, nosotros mismos nos ponemos muchos obstáculos y muchas barreras. Y yo pienso que para yo hacer una cita contigo, verte en un café o verte en tu casa o vernos en mi casa y yo darte un plan de negocio, yo tengo que saber mucho, ¿no? Espérame, estamos entre amigos, te voy a proponer un negocio que mayor beneficio en este caso vas a ser tú. Claro. Entonces, ir con esa idea, porque luego muchas veces, ¿a poco no nos pasa? Que vamos y vamos pensando que vamos a un paredón. ¿Sí? Y que nos van a fusilar y que nos van a preguntar. No, vas con una persona a ofrecerle una oportunidad de negocio y que al que más le conviene, claro, a ti también, pero al que más le va a convenir y beneficiar es a la persona. Entonces tú ve con esa convicción, con esa tranquilidad y las cosas empiezan a fluir. Pedro, yo creo que con eso nos quedamos porque sí es algo bien interesante a reflexionar, a que se quede ahí, porque yo creo que esto es parte de la columna vertebral, ¿no? Del cómo controlo yo mis emociones, mi ansiedad y todo lo que hemos estado platicando en los últimos programas, y es eso, ¿con qué visión vas, no? O sea, sí es beneficioso para ti, pero claro que también es más benéfico para al que se lo estás ofreciendo. Eso yo creo que es muy importante, quitar esas barreras mentales que a veces nosotros somos solitos los únicos que nos complicamos las cosas. Quiero agradecer al doctor Pedro Alonso Rubalcaba por el tema, por habernos acompañado el día de hoy. Pedro, gracias. No, muchísimas gracias a ti, Gaby, muchísimas gracias a la gente que por ahí nos está en casa. Y me gustaría pues dejar un mensaje final. Adelante, sí. y invitarte y recordarte que no lo hagas porque puedes, sino porque puedes, hazlo. Yo soy Gaby Rubalcaba, les mando un beso muy grande, gracias a todo el staff Bio4 que hace posible la transmisión de este programa, gracias a ti por estarnos acompañando cada martes. Recuerda que nos vemos el próximo martes en punto de las 9 de la mañana y que si no es Bio4, no es biofísica. hasta la próxima.